Bueno, hola a todos. El día de hoy vamos a ver, continuando con nuestra clase, fisiología eléctrica del corazón y mecanismos de acción de los antiarrítmicos. Entonces, en esta clase vamos a conocer primeramente la parte fisiológica del potencial de acción cardíaco, porque eso va a ser un sustento para que nosotros podamos entender la farmacología. Siempre es así, ¿ok? Siempre tenemos que entender la fisiología, cómo es que funciona lo normal, para luego ver cómo los fármacos se encargan de corregir esa normalidad, ¿no? La fisiopatología, ¿no? Bien. Por acá tenemos entonces el potencial de acción cardíaco, ¿no? Entonces, el potencial de acción es un cambio brusco en la membrana, en la polaridad de la membrana, ¿ya? Que se propaga a través de la misma, ¿no? Para posteriormente volver a su estado de reposo. Entonces, este concepto nos da a entender que el potencial de acción es un cambio rápido, brusco, ¿no? Del potencial de reposo, que normalmente es negativo, de menos 90 milivoltios, ¿ok? Entonces este cambio brusco se expresa mediante un cambio de polaridad, de negativo a positivo, como vamos a ver a continuación. Por este lado tenemos el potencial de acción cardíaco. Hay dos tipos de respuestas, dos tipos de potencial de acción a nivel cardíaco, ¿sí? Tenemos los de respuesta rápida y los de respuesta lenta, ¿ya? Los de respuesta rápida, ¿en qué tejidos encontramos? ¿En qué estructuras? Encontramos en el tejido muscular de aurículas y ventrículos y en el sistema de conducción. Por otro lado, el de respuesta lenta, los potenciales de respuesta lenta, encontramos en el nódulo sinoauricular, que es el marcapaso cardíaco, y el nódulo auriculoventricular, ¿ok? Entonces, vamos a ver algunas diferencias hay algunas diferencias que separan, ¿no? De una respuesta rápida a una respuesta lenta, ¿no? No son iguales. Vamos a ver luego cuáles son esas diferencias. Bien, por este lado entonces tenemos la estructura cardíaca, nuestro protagonista en farmacología cardíaca, corazón, ¿no? Bien, entonces hemos puesto aquí, hemos hecho un gráfico expresando milivoltios de menos 90 a positivo, más 20 milivoltios, ¿ok? Todo esto entonces lo que vemos son escalas de milivoltios, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver los potenciales de respuesta rápida, que son los que mayormente encontramos en el órgano cardíaco, ¿ya? Y como hemos visto potencial de acción a nivel nervioso, ¿no? Hemos visto. Vamos a ver que hay algunos cambios, ¿sí? Vamos a ver que la fase MZ en el potencial cardíaco es más prolongado que en el sistema nervioso, ¿ya? Bien. Entonces tenemos acá el potencial de respuesta rápida. Potencial de respuesta rápida, entonces, el potencial de reposo, o sea, quiere decir que el estado de reposo de la célula nerviosa que aún no ha sido excitada se encuentra en menos 90 milivoltios. Esta es la fase 4, ¿ya? Entonces, esta célula nerviosa responde a un estímulo y esto va a cambiar la polaridad de nuestra célula cardíaca de negativo, de menos 90 a positivo. Entonces esto va a ascender, ¿no? En una forma recta, ¿no? Ascendente. Pero hay que saber que cuando se produce esta fase, cuando se cambia la fase 4 hacia la fase 0, es producido por el ingreso de sodio, los canales de sodio, ¿sí? Los canales de sodio se abren y permite el ingreso de sodio del extracelular hacia dentro de nuestra célula cardíaca. Entonces esto hace que nuestra célula cardíaca se despolarice una línea recta ascendente, ¿ya? Que es producido por el ingreso de sodio. Entonces cuando tenemos nosotros, cuando la
membrana llega a un voltaje, a milivoltios de menos 70, desde aquí ya podemos decir que esta célula cardíaca ya se está despolarizando. Se va a despolarizar completamente, ¿sí? Llega a este punto de menos 70 milivoltios, automáticamente nuestra célula cardíaca se despolariza, ¿sí? En su totalidad. Entonces esto llega al punto más alto, que es el estado positivo de más 20 milivoltios. Entonces, el estado positivo de más 20 milivoltios es el cambio brusco que hemos dicho, ¿no? De negativo a positivo, el potencial de acción, ¿no? Entonces, más 20 milivoltios es el estado que expresa la fase 1. La fase 1 se expresa con estado de positividad de más 20 milivoltios, ¿sí? Bien. Entonces en las células cardíacas tenemos la fase 1. La fase 1 está expresado por la salida de potasio. Por la salida de potasio, ¿sí? Bien, por la salida de potasio. Desde la célula cardíaca hacia el líquido extracelular, salida de potasio. Hay una salida lenta de potasio. Hay una salida lenta de potasio, ¿sí? Una salida lenta de potasio. Pero esto no dura mucho tiempo. No dura mucho tiempo porque la curva se va inclinando, ¿no? Pero de repente se abren. Esto llega a la fase 2. En la fase 2, ¿ya? Se abren canales de calcio. Se abren canales de calcio permitiendo que calcio pase del medio extracelular a nuestra célula cardíaca, ya de afuera hacia adentro de nuestra célula cardíaca, ya, pero a la vez que va entrando calcio, siguen abiertos estos canales ya de potasio, que permiten la salida de potasio. Es por eso que esta línea que está ya encorvada, ¿no? En forma descendente, ¿no? Se mantiene, y esto es llamado la meseta prolongada, ya, por el ingreso de calcio, y salida de potasio. Sigue saliendo el ion potasio de la célula cardíaca hacia el medio extracelular. Porque si no saliera el potasio, entonces el calcio, esto permitiría que la curva siga en forma ascendente, ¿sí? Porque el calcio es un ion encargado también de aumentar la excitabilidad, ¿sí? Pero como sale potasio, esto permite un equilibrio que nos da esta fase que está representado por la meseta, fase de meseta, ¿no? Bien. Entonces, tenemos que reconocer que en esta fase de meseta se denomina el periodo refractario total. ¿Sí? En este periodo refractario total es imposible que haya un nuevo estímulo, ¿ya? Es imposible, no se da ningún estímulo, ¿ya? No se da ningún estímulo. Ya sea un foco ectópico, ¿no? Un foco ectópico a nivel cardíaco que quiere estimular, no, en esta fase no lo va a lograr porque no es un periodo refractario total, ¿sí? que impide una nueva despolarización por parte de otro estímulo, como un foco ectópico, que es una normalidad, ¿no? Bien, entonces esto, seguimos por acá, llegamos a la fase 3. En la fase 3 ya es la fase de repolarización, ¿ya? Cuando los canales de calcio ya se cierran, entonces los de potasio siguen abiertos y el continuo flujo de salida de potasio permite una rápida repolarización de la membrana hacia su potencial de reposo, que es la fase 4, ¿no? La fase 4. Entonces se abren los canales de potasio, ¿no? Siguen abiertos los canales de potasio. Recordemos que potasio es ion positivo, ¿no? Positivo, entonces nuestra neurona va perdiendo nuestra célula cardíaca va perdiendo cargas positivas
Y mediante esas cargas positivas se va a volver a recuperar su polaridad negativa con la que inició todo, ¿no? Con la que inició todo, de menos 90. Entonces, eso es la salida de potasio. Entonces, con la salida de potasio vamos a recuperar la negatividad de nuestra célula cardíaca de menos 90 milivoltios, que es en la fase 4. Entonces, aquí tenemos el periodo. El periodo, también tenemos otro periodo refractario absoluto, que va desde el cierre de los canales de calcio hasta la parte de 70 milivoltios, unos 70 milivoltios, menos 70 milivoltios. En esta fase, ya en esta parte, el periodo refractario absoluto puede volver a estimularse. La célula cardíaca puede volver a estimularse en esta fase de periodo refractario absoluto, pero el estímulo tiene que ser potente para estimularlo. Caso contrario, si no es potente el estímulo que venga de un foco ectópico, que es una normalidad que puede producir arritmias cardíacas, entonces esto no va a seguir su mismo curso, ¿no? Su mismo curso de recuperar la negatividad de nuestra célula nerviosa, de nuestra célula cardíaca a menos 90, ¿no? Bien. Tenemos por este lado el periodo refractario relativo. El periodo refractario relativo. Aquí sí ya, en el periodo refractario relativo ya es posible una nueva despolarización. Ya se puede estimularse desde esta fase, desde menos 70 milivoltios. Se puede producir una nueva despolarización, ¿sí? Que venga de algún foco ectópico, ¿no? Entonces en este periodo refractario relativo sí es vulnerable a que se produzca despolarizaciones precoces, ¿no? Despolarizaciones precoces, ¿no? Por un foco ectópico. Bien. En esta fase necesita mayor potencia el foco ectópico para despolarizar. En esto es imposible, ¿sí? No se produce una despolarización. Bien. Entonces, esto va a llegar a la fase 4 nuevamente, que es la fase donde iniciamos todo. Que es un estado de negativo, ¿no? Menos 90 milivoltios. Que la fase 4 es la fase de reposo. El potencial de membrana regresa a menos 90 milivoltios, ¿no? Aquí tiene mucha importancia la bomba sodio-potasio. Aquí la bomba sodio-potasio se encarga de volver a equilibrar el potencial de membrana, ¿no? Potencial de membrana, ¿no? Eso. Para que nuevamente esto pueda volver a despolarizarse, pueda repetirse el ciclo que hemos visto por acá, ¿no? Nuevamente hay un estímulo y esto produce la apertura de los canales de sodio, que abren y llega a despolarizarse a más 20 milivoltios, ¿no? Hay un cambio de negativo a positivo. Entonces esto es la fase 0, ¿no? Y así sucesivamente se repetiría nuevamente lo que es el potencial de acción a nivel cardíaco, ¿no? Pero esto que les mostré es el potencial de respuesta rápida que encontramos en gran parte del tejido cardíaco, que son el tejido muscular, de aurículas y ventrículos. Sistema de conducción también encontramos este potencial de respuesta rápida, ¿sí? Bien. Por este otro lado tenemos debajo de este potencial de respuesta rápida, lo hicimos el ejemplo, ¿ya? El potencial de respuesta lenta. Algo que hay que conocer del potencial de respuesta lenta. Estas células que respuesta lenta se encuentran a nivel del nódulo sinusal. Las células del nódulo sinoauricular, que es el marcapaso, y nódulo auriculoventricular, ¿ya? Entonces estas células que encontramos en estos lugares, que se da en esos lugares el potencial de respuesta lenta. Estas células se despolarizan sin ningún estímulo, es decir, tienen un automatismo propio. El potencial de reposo por lo general es de menos 60 milivoltios. Milivoltios. La raya verde, sigan, ¿no? 60 milivoltios.
Bien, es de menos 60 milivoltios, ¿ya? Este estado se conoce como despolarización relativa. Despolarización relativa. Si vemos y comparamos, ¿ya? Comparamos con el potencial de respuesta rápida, entonces los potenciales de respuesta lenta no comienzan en menos 90 milivoltios, sino están más arriba, están menos 60 milivoltios. O sea que ya están en una despolarización, conocida como despolarización relativa. Ya están despolarizadas, ¿sí? O se están despolarizando. Esto es por el ingreso, esta despolarización es por el ingreso de sodio, ¿sí? Sodio. Es por la apertura de estos canales IF, que hemos hablado en el mecanismo de acción de la ivabradina, ¿no? Para los de quinto semestre hemos hablado el mecanismo de acción de la ivabradina, que era a nivel de bloquean, ¿no? Los canales de sodio, ¿no? Por dentro de la célula, ¿no? Bloquean, inhiben lo que es los canales de sodio lentos, ¿no? Que son llamados los canales IF, ¿ya? O corriente Fanny, ¿sí? Entonces, ahí era el mecanismo de acción de la ivabradina, ¿no? Inhibir los canales de sodio lentos o IF, conocidos como IF, ¿no? O corriente Fanny, ¿ya? Entonces, estos canales IF o corriente Fanny permiten el ingreso de sodio, ¿ya? Ya están abiertos. Estos canales de sodio IF ya están abiertos, no están cerrados, ¿sí? No están cerrados como en la fase en el potencial de respuesta rápida, ¿no? Fase 4 no hay apertura de los canales de sodio. Tiene que haber un estímulo para abrir los canales de sodio y permitir esta línea, ¿no? La excitabilidad, ¿no? La despolarización. Pero mientras tanto, en los potenciales de acción de respuesta lenta, los canales de sodio IF o Fanny se encuentran abiertas, pero son canales lentos de sodio, o sea que el sodio pasa, ¿no? De forma lenta a esta célula nerviosa, y es por eso que el umbral es más negativo, de menos 60 milivoltios, más próximo a ser, ¿no? Positivo, ¿no? Positivo. Entonces, eso, ¿no? Bien. Una vez que, entonces en este estado de reposo, que tienen estas células de nódulo sinoauricular y nódulo auriculoventricular, ¿ya? Permanecen abiertos entonces estos canales de sodio IF, ¿ya? Para permitir entonces el flujo de iones sodio que ingrese a esas células, ¿no? A estas células, ¿no? Pero este es progresivo, ¿no? Este ingreso de sodio es progresivo y permite entonces crear una curva ascendente, y esto con el ingreso de sodio ya va a producir entonces la apertura de los canales de calcio. Va a permitir la apertura de los canales de calcio, ¿sí? Entonces esta despolarización relativa se va dando y llega a un punto donde activa los canales de calcio, donde ya hay mayor concentración de sodio y activa los canales de calcio, permitiendo que calcio ahora ingrese del espacio extracelular a estas células del nódulo sinoauricular, que es el marcapaso del corazón, y el nódulo auriculoventricular, ¿no? Entonces este calcio ingresa y esto es más rápido, ¿ya? Y llega a una curva, ¿ya? Y luego esto sigue entrando calcio, ¿ya? No hay una fase 1, bueno, no hay una fase 1 y 2, ¿sí? Directamente la literatura lo relaciona como fase 0, fase 3, ¿sí? Depende de la literatura. Hay unas literaturas que lo mencionan fase 2 y 3, otros fase 0 y directamente a fase 3, ¿sí? Porque la fase 0 se entiende que es por el ingreso de sodio y calcio, ¿no? Y este calcio permite que nuevamente la célula se despolarice, ¿no? Se despolarice
y esto llega a la fase 3, ¿no? En la fase 3 se cierran los canales de calcio, y se abren los canales de potasio. Se abren los canales de potasio, sale potasio de las células del nodo sinoauricular y nódulo auriculoventricular, ¿no? Pierde cargas positivas entonces estas células y va a recuperar las cargas negativas, la polaridad negativa, que es el estado de reposo con el que empezó, de menos 60 milivoltios. Claro que en estas células del nódulo sinoauricular y nódulo auriculoventricular no están en el reposo, sino están en una despolarización relativa, por el ingreso lento de sodio, ¿no? El flujo iónico de sodio que ingresa. Entonces esto crea nuevamente la salida de potasio, ¿no? Ya es la fase 3, ¿no? Posteriormente esto se va a volver a repetir, ¿no? La célula recupera nuevamente la polaridad negativa y nuevamente esto permite la activación de los canales lentos de sodio, IF, la corriente Fanny, que ingresa sodio dentro de estas células, ¿no? Del marcapaso, nódulo sinoauricular y nódulo auriculoventricular. Y esto permite nuevamente que se repita el ciclo, ¿no? Que se repita nuevamente el ciclo. Entonces eso es lo que se conoce como los potenciales de acción, ¿no? En tanto de respuesta lenta como de respuesta rápida. Los de respuesta rápida, a diferencia con los de respuesta lenta, los de respuesta rápida hay un ingreso ya de sodio bastante, que esto permite muy rápidamente el umbral de negativo a positivo, muy rápidamente, por el ingreso masivo de sodio, ¿sí? Masivo de sodio, ¿sí? En cambio aquí hay una entrada lenta de sodio, poco a poco ingresa sodio, ¿no? Y luego ingresa calcio, ¿no? Para convertirla esto en fase 0, ¿no? Fase 0 completamente, y luego a fase 3 por la salida de potasio y nuevamente se repite el ciclo, ¿no? Es así entonces como se da los potenciales de acción tanto en distintas estructuras, ¿no? Como los de tejido muscular de aurículas y ventrículos y sistema de conducción, y los de el marcapaso, nódulo sinoauricular y el nódulo auriculoventricular, ¿no? Son distintos potenciales de acción, ¿no? No son los mismos. Bien. Entonces por este lado ya hemos dicho lo que hemos hablado ya lo van a revisar eso luego, pero es todo lo que hemos dicho en cuestión del avance que hemos hecho por este lado, ¿no? Bien. Por este lado tenemos entonces el mecanismo de acción de los antiarrítmicos. Mecanismo de acción de los antiarrítmicos. Entonces, conociendo la base fisiológica, donde ingresa sodio, donde sale potasio, donde ingresa calcio, donde sale potasio nuevamente, con más fuerza, y la fase 4, ¿no? Que es la fase de reposo, que no nos interesa mucho para saber el mecanismo de acción de los fármacos antiarrítmicos. Bueno, entonces conociendo esa base fisiológica vamos a poder entender el mecanismo de acción de los fármacos antiarrítmicos, ¿ya? Bueno, tenemos por este lado entonces la fase 0, ¿no? La fase 0 habíamos dicho que es un cambio abrupto de polaridad, de negativo a positivo, ¿no? De menos 90 milivoltios a más 20 milivoltios. Entonces, estos fármacos antagonistas de los canales de sodio actúan en esta fase 0, clase 1. Son fármacos antagonistas de los canales de sodio. ¿Cuáles son? Procainamida, flecainida, propafenona, lidocaína, ¿no? Estos producen despolarización, ¿no? En la fase 0 es la despolarización rápida. Entonces, vamos a hacer un efecto negativo de esto. No vamos a disminuir la despolarización rápida. ¿Ya? Vamos a hacerlo más lento la despolarización cuando usamos estos fármacos antagonistas de sodio, ¿sí? Bien, o sea, actúan en la fase 0, ¿no? Los fármacos antagonistas de sodio, clase 1, ¿no? Actúan en la fase 0, actúan a nivel de los canales de sodio, ¿no? Bloqueándolos, ¿no? Antagonistas. Tenemos por este otro lado la fase 1, ya la fase 1 que habíamos dicho, ¿no? Que es por la salida de potasio, ¿no? Bien.
tenemos por este lado la fase 2. La fase 2, que pertenecen a este grupo, los fármacos que van a actuar en la fase 2 son los de la clase 4. ¿Cuáles son los de la clase 4? Tenemos los antagonistas del calcio. Antagonistas del calcio, que hemos visto un capítulo aparte. Los antagonistas de calcio los conocemos, son viejos conocidos nuestros. Y si no, pueden verlo nuevamente, ¿no?, en mecanismo de acción de los acá, ¿no?, de los antagonistas cálcicos. Antagonistas del calcio disminuyen, ¿no?, disminuyen la despolarización espontánea, ¿no? Y estos son el diltiazem y el verapamilo. O sea, estos fármacos actúan a nivel de la fase 2. Recordemos que en la fase 2 es por el ingreso de calcio, ¿no? El ingreso de calcio permite esta fase de meseta, ¿no? Prolonga la meseta, ¿no? Prolonga la meseta. Entonces, cuando usamos estos fármacos, vamos a cortar esta fase. Vamos a cortar, perdón, vamos a cortar, ¿no? A cortar esta fase de meseta, ¿no? Bien. Entonces, los antagonistas calcio, lo que vamos a hacer, nuevamente explicando, vamos a cortar esta fase de meseta. La vamos a hacer más corta, ¿no? Más corta, no tan prolongado, ¿no?, por el uso de antagonistas cálcicos. Bien, entonces tenemos por otro lado la fase 3, que es la repolarización, ¿no? En la fase 3, la repolarización, la salida de potasio. La célula cardíaca busca nuevamente, cambia, ¿no? Cambia de polaridad de positivo a negativo. Eso es lo que busca, ¿no?, para que nuevamente esta vuelva a estimularse y pueda volver a despolarizarse, ¿no?, y repetir el ciclo que hemos dicho. Entonces, en la fase 3, que es la fase de repolarización, clase 3, actúan los fármacos antiarrítmicos clase 3, que disminuyen. Menos negativo es disminuyen, ¿no?, inhiben, disminuyen. Antagonistas de los canales de potasio. Tenemos los antagonistas de los canales de potasio, ¿no? Antagonistas bloqueadores de los canales de potasio. Aumentan la duración del potencial de acción. Estos aumentan la duración del potencial de acción. Estos fármacos son la amiodarona y sotalol, los más conocidos, los más usados. Amiodarona especialmente. Entonces, estos antagonistas, que son bloqueadores de los canales de potasio, ¿no?, actúa a nivel de la fase 3, ¿no? A nivel de la fase 3. Entonces, permiten que nuestra célula cardíaca no recupere tan rápidamente el estado de reposo, sino que esto aumenta la duración. Esto entonces se prolonga, ¿no? Se prolonga. Vamos a hacer en la próxima clase unos ejemplos de cómo es que prolongan, cómo es que acortan la fase de meseta, ¿no?, en estos esquemas, los fármacos. Pero estos fármacos entonces son fármacos que bloquean los canales de potasio, permitiendo que esto que conocemos, ¿no?, lo normal, que esto sea más prolongado, no llega hasta aquí y se vaya directamente, ¿no?, sino que esto se prolongue por más tiempo, ¿no? Se prolongue por más tiempo el potencial de acción, ¿no? Se prolongue por más tiempo. Bien, tenemos por otro lado entonces los antagonistas beta o los bloqueadores beta, ¿no? Clase 2. Bloquean la despolarización, ¿no? Despolarización, reducen el automatismo, reducen la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Estos fármacos son el metoprolol, el esmolol y el propanolol. Entonces, estos fármacos lo que hacen es reducir, ¿no? Tienen efecto de cronotropismo, disminuir la frecuencia cardíaca, y ionotropismo negativo, disminuir la contractilidad cardíaca, ¿no? Inotropismo quiere decir la contractilidad cardíaca, ¿no? Negativo quiere decir disminuir, ¿no?, obviamente. Entonces son esos las clases, ¿no? 4 tipos de la familia, ¿no? Es cierto que hemos hablado de una clase 5, ¿no? Pero, como recuerdan, en farmacología, para los del quinto semestre, hemos hablado digoxina, hemos hecho ya el mecanismo de acción, ¿no?, que pertenecen a la clase 5, ¿no? Nos faltaría la adenosina, que es un fármaco bastante usado en
En taquicardia supraventricular paroxística lo vamos a hablar el mecanismo de acción en otra clase, ¿ya? Bien, entonces en esta clase queríamos unir la fisiología y los mecanismos de acción de nuestros fármacos antiarrítmicos, ¿sí? Es una clase de fisiofarmacología, ¿no? Completamente. Bien, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor al grupo y yo les respondo con gusto, ¿sí? Nos vemos hasta en otra ocasión.